El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Bien, muy buenas tardes, amable audiencia de Voces y Sonidos que Enseñan, la emisora de la Universidad Pedagógica Nacional, y como todos los miércoles 2 de la tarde, aquí en Toma Única, el programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Me acompaña como siempre en el Control Máster Elkin Calvo. En el día de hoy, el tema de nuestro programa será el vallenato y la enseñanza de las ciencias sociales. Socializaremos el trabajo de grado de la licenciada en Ciencias Sociales Jamie Baraceta Sánchez, denominado Entre la música y la geografía, enseñanza de la geografía a partir de la música vallenata tradicional, una propuesta pedagógica como estrategia en la formación de cultura, identidad y ciudadanía. Y considero que es muy significativo que hoy esté Jamie entre nosotros, porque para mí es valioso que los pedagogos y maestros puedan utilizar las canciones vallenatas como una herramienta didáctica en el conocimiento de varios frentes. Por ejemplo, el espacio geográfico, el momento histórico determinante y cultural del país. Y además, porque Jamie tuvo la oportunidad de socializar esta investigación en varios lugares, no solamente en universidades de Colombia, sino de América Latina, como en Brasil. Por todo esto, hoy está Jamie entre nosotros. Jamie, bienvenida. Muchísimas gracias, profe, de verdad es un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, porque la idea, la intencionalidad de nuestro programa es que también vengan las voces de egresados, y además porque tienes muchas cosas, como lo decía en nuestra presentación, de contarnos, hacerles partícipe a toda nuestra audiencia, en especial a nuestros estudiantes, que también tenemos una oficina de internacionalización donde ellos pueden ir mirando para hacer un intercambio académico y la experiencia tan grata que es, ¿verdad? De verdad, es para mí un privilegio poderles compartir a ustedes esta experiencia y me siento muy privilegiada de estar aquí contigo hoy, Ricardo. Bueno, entonces sin más preámbulo le voy a decir a Elkin que vamos a entrar en contexto, vamos a estar casi debajo de una mata de un árbol maravilloso y nos ponemos en son vallenato. El amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. Es el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. A Valledupar le canto la tierra de mi folclor. El día de su cumpleaños, verso del amor. Este es el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. Por arriba corre el agua, por debajo piedrecita. Desde lejos se conoce la mujer que es señorita. Este es el amor maldito sea. El amor tiene la culpa que yo el trabajo me vea. Oye, Peter, que vaya la sabrosa. Y lo ¡vamos, Dionisio! ¡Ay, este es el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. La quisiera conseguir a ponerle una querella
Escuchábamos un tema icónico del folclor vallenato, el amor, amor, que incluso en muchas piquerías, estas disputas que realizaban dos cantantes juglares para entrar de lleno en la terminología del vallenato, la toman como referencia a sus improvisaciones, y el cantante juglar que se equivoque inmediatamente quedaría descalificada de la disputa. En esta toma única deseamos ofrecer una mirada motivacional para que los maestros puedan asumir que estas canciones pueden ser una fuente inagotable de análisis de información, ya que muchos vallenatos evocan un lugar, un territorio, un personaje, un oficio, un momento histórico del país. Para ser más explícito, yo quiero que Jamie nos diga a manera introductoria qué sientes de esto, de esto que yo estoy mencionando. Bueno, muy bien, profe. Realmente fue para mí una experiencia muy motivante poder trabajar la música y la geografía, que era como lo que yo estaba buscando. Y bueno, voy a hablar primero como del objetivo que tenía al principio nuestro proyecto entre la música y la geografía, el cual era pues explorar precisamente ese vínculo del que hablamos tú y yo entre la música y en este caso especialmente la tradicional vallenata, que es la que nosotros estamos como escuchando. Está cargada de un sinfín de cultura, de tradición, del folclore, de historia, y a su vez vincularlo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía, teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta el espacio geográfico, teniendo en cuenta todo lo que nos ofrece el vallenato como fuente para implementarlo en el aula. Claro, además tú decías del vallenato tradicional, ¿no? Ese que rescata la caja, la guacharaca y el acordeón, y claro, salvo en algunas opciones podemos permitir un bajo, ¿no? Para que le dé como toda esta parte rítmica, melódica y armónica del vallenato. ¿Qué te parece, Jamie, si damos la oportunidad a nuestros escuchas que ellos puedan asumir ese tema maravilloso del maestro Rafael Escalona, el Testamento? Lo escuchamos y luego tú me dirías qué elementos tocarías de ese vallenato en especial. De hecho, le decimos a nuestra audiencia que yo fui tutor de tu trabajo y hiciste casi una audición de más de 100 vallenatos, casi emulando un texto al que nos vamos a referir hoy posteriormente, pero este en especial yo sé que tú lo utilizaste en tu práctica pedagógica. Entonces vamos, querido Elkin, con El Testamento. Digo el radio, abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo el radio, abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va a Escalona,
tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Y entonces me tienes que llorar y de ñapa me tienes que rezar. Y claro, te tienes que poner traje negro, aunque no guste de él. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Toma única. Bien, Jamie. Escuchábamos el testamento que describe el largo viaje que debían realizar aquellas personas que se querían desplazar de Valledupar a Santa Marta. Cuéntanos, ¿qué pudiste explorar con este vallenato y cómo utilizarlo a nivel didáctico, pedagógico? Sí, Ricardo, como tú lo mencionabas antes del preámbulo, tú me decías que habían sido varias las canciones que habíamos escogido como para analizarlas, y esta fue una de las ganadoras, por así decirlo, y es que la música, como en ese papel de evocadora, transmite demasiadas como situaciones y como sentimientos, y el investigador o el profesor en este caso que va a implementar como esta metodología tiene que utilizar la música no solamente como fuente, sino también acercarse un poco al contexto y al autor. En este caso el testamento de Rafael Escalona nos está hablando como de un viaje muy específico, que era el que él realizaba o todas las personas realizaban para desplazarse desde Valledupar hasta Santa Marta. Este viaje ellos lo hacían porque en ese momento se acaba de abrir el único colegio que había en la zona del Caribe, que se llamaba el Liceo Celedón, y solamente las personas que tuvieran muchísimo dinero podían ir a estudiar y a formarse. Entonces, pues, conociendo un poco el contexto de Rafael Escalona, nos dimos cuenta que Rafael nació en una familia pues adinerada, o al menos estaba acomodada, y cuando abrieron el liceo, Rafael decide ir a estudiar. Entonces en el testamento él decide como despedirse de su amor y contarle a su vez todo el recorrido que él tiene que hacer por el tren de la Sabana. Entonces no es solamente hablar del tren de la Sabana, sino también del liceo, y cómo en ese momento Santa Marta se estaba convirtiendo en una ciudad muy grande. Entonces también hablamos de ciudad con los estudiantes, hablamos de cómo una ciudad estaba en crecimiento, cómo el tren proporcionaba a ellos muchísimas vías nuevas, como innovadoras en ese entonces, y pues imagínate, el primer colegio. Entonces él hace todo un recorrido, él menciona muchísimos de los lugares que están sobre la Sabana. Puedo decir que el 90% de los lugares que nosotros estudiamos, nosotros hicimos como el recorrido con los estudiantes, como si fuésemos Rafael Escalona, que íbamos subidos en el tren. 90% de los lugares que trabajamos, ellos no los conocían. Entonces fue un proceso realmente muy bonito. Te tienes que poner traje negro, aunque no guste de él, y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. En Toma Única, Tertulia. A big nice round of applause for this. Bueno, Jamie, yo quiero preguntarte, casi hacer una vocación directa que te decía hoy nuestro hombre del Control Master, Elkin Calvo, ¿por qué decidiste incursionar con el vallenato para hacer una investigación, para hacer tu trabajo de grado? Sí, principalmente mi interés era buscar como una forma de mediar entre la cultura artística, que es tan importante, y la enseñanza, buscar nuevas formas de enseñar la geografía, debido a que encontraba dos problemas centrales y me interesaba muchísimo, y era la cuestión de que la enseñanza de la geografía o de las ciencias sociales está muy ligada todavía como a esa memorización de los conceptos, desligados totalmente como de una interiorización pertinente con respecto, pues no sé, a la situación del país, al territorio. Entonces encontraba unos estudiantes que les gustaba hacer mapas, se aprendían las capitales de memoria, pero no tenían ni idea de
qué significaba para ellos eso. Entonces, por ejemplo, cuando inicié el proyecto, yo les preguntaba a ellos dónde quedaba La Guajira y no lo sabían ubicar. Entonces fue para mí muy bonito empezar desde ceros prácticamente, borrando los imaginarios que tenían acerca del lugar, de toda la zona caribeña, por así decirlo. Y a su vez, pues un problema llega a otro, y es que el desconocimiento del territorio a ellos les da como un desarraigo de su identidad, de su cultura, y por lo tanto, si desconocemos el territorio, pues no tenemos como una construcción de un proyecto de identidad nacional. Por eso no nos interesa si en La Guajira están sucediendo cosas terribles como la desnutrición, o si multinacionales llegan y quieren expropiarse o sacar... El problema de la corrupción. Exacto. Que es tan grande en esa zona. Exacto, entonces como pasa eso allá no tenemos ni idea y sigue sucediendo allá lejos. A mí me pareció siempre muy loable esa inquietud tuya de querer rescatar un ritmo, y digo rescatar porque desafortunadamente, incluso tú lo planteabas en el trabajo, hoy en día los muchachos están más cerca a canciones foráneas, a melodías extranjeras, por decirlo abiertamente, al reggaetón. Entonces, qué importante que un chico sepa qué es un son, una puya, un merengue, un paseo, y también, desde luego, es inevitable no decirle a nuestros escuchas que estamos en plena época de nada menos del Festival de la Leyenda Vallenata. Sí, claro que ese sí. certamen icónico que fundaran en su momento la maestra Consuelo Araujo Noguera, el maestro Rafael Escalona y Alfonso López Miquelsen. ¿Qué te parece, Jamie, si hacemos una alusión, una audición de un tema del maestro nada menos Santander Durán Escalona, Las Bananeras, para también explicar cómo podemos relacionar un hecho histórico, en este sentido fatídico en nuestra historia, a través de un vallenato? ¿Te parece? Me parece perfecto. ¡Ay! ¡Ay, ole! ¡Toma! Se fueron las bananeras, explotaron la nación. Solo quedan los recuerdos de otras eras, añoranzas y quimeras, deudas, penas y dolor. Porque ahí en la zona bananera hay azufre sin queja, un pueblo soñador. Porque ahí en la zona bananera hay azufre sin queja, un pueblo soñador. Que nada ganó al pelear dos guerras, ay, solo que hoy olvide su dolor. Es el pueblo bananero de Abarca y de Sombrero que espera redención. Es el pueblo bananero de estirpe guerrillero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero que espera educación. Ajá. Mauricio Tornay, ¿cómo te sientes? ¡Ven! ¡Ajuda! Solo quedan los recuerdos escondidos de las cumbias, de la gaita y el tambor, de las balas con que el pueblo fue abatido en las plazas y caminos cuando la huelga estalló. ¡Ah! Porque ahí en la zona bananera hay azufre sin queja, un pueblo soñador. Porque ahí en la zona bananera hay azufre sin queja, un pueblo soñador. Que nada ganó al pelear dos guerras, ay, solo que yo olvide su dolor. Es el pueblo bananero de Abarca y de Sombrero que espera redención. Es el pueblo bananero de estirpe guerrillero, pilar de la nación. Es el pueblo bananero, alegre y bullanguero que espera educación. ¡Ay! ¡Toma! ¡Sí!
Toma única. A big nice round of applause for this. Voces y sonidos que enseñan. Estamos hoy aquí en Toma Única con un tema muy interesante, el vallenato y la enseñanza de las ciencias sociales. Estábamos escuchando nada menos que Las Bananeras del maestro Santander Durán Escalona, en la voz de ese otro juglar contemporáneo, Jorge Oñate, que evoca uno de los momentos más terribles de nuestra historia, la masacre de Las Bananeras en 1928, que inspiró tantas páginas, tantos libros. No olvidemos que el propio Gabo le hace una mención en 100 años de soledad, pero también Álvaro Cepeda Zamudio realizó un interesante libro que se denomina La Casa Grande, y esta Casa Grande incluso inspiró la obra de teatro Soldados, hecha por la Casa de la Cultura, escrita por el maestro Carlos José Reyes. Me gustaría que le contaras a nuestra audiencia cómo utilizar un vallenato tan específico con un tema tan claro como este de Las Bananeras, Jamie, de tu experiencia. Sí, claro que sí. Y mira que nos dio para bastantes clases este tema de Santander Durán, porque este autor hizo su preámbulo en el vallenato político, como esa crítica social, que era algo de lo que yo estaba buscando, porque el propósito también del proyecto era darle un sentido de identidad y de pertenencia a los estudiantes frente a su espacio geográfico, y haciendo una especie de resignificación de los valores, del contexto, de la historia, aprendiendo también conceptos. Entonces el proceso fue bastante curioso, porque para yo hablar de la masacre como tal, inicié desde la posición de la Tierra con respecto al Sol, para saber en qué momento o en qué lugar era pertinente hacer la siembra de los bananos. Entonces iniciamos ese proyecto desde el universo. Entonces hablamos de todo eso, hablamos por qué en Colombia era el clima perfecto para la siembra de los bananos, hablamos de la zona bananera, y hablamos también un poco de las multinacionales que en ese momento estaban como interesadas en el banano, y hablamos de la United Fruit Company, hablamos de todo este proceso, mencionamos también parte del capítulo de 100 años de soledad, y escuchamos este trabajo tan bonito de Santander Durán, en donde ese vallenato protesta. Ellos lo desconocían por completo, pensaban que siempre era como el tema del amor o el despecho, y realmente pues surgieron cosas muy bonitas. Es que no debemos olvidar que estos juglares eran cronistas de su época. El maestro Juancho Polo Valencia, Alejo Durán, Emiliano Zuleta Vaquero iban de provincia en provincia haciendo crónica, eran los periodistas de la época. Por eso el concepto de juglar a mí me encanta, y también debemos decirle a nuestra audiencia el hecho de participar en una parranda. Acordémonos que podían durar 2-3 días escuchando vallenato. Me llama mucho la atención el comentario que hacía Elkin frente a que, claro, muchas personas escuchan el vallenato por el simple hecho de divertirse, de emborracharse, pero aquí estamos en el contexto de cómo incluso se narran unas historias, unos contextos, y cómo hacerlos posible en una enseñanza. Recordemos también que en el año 2015 ya la UNESCO declaró al vallenato como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Por lo tanto, no es cualquier ritmo del que se está hablando, sino es un ritmo totalmente autóctono. Se puede decir que el vallenato es uno de los únicos ritmos musicales que son autóctonos de Colombia, y que su nacimiento es un proceso también bastante curioso, porque tiene como la mezcla del acordeón, que venía desde Europa, desde Alemania en este caso, tenía también la guacharaca de los chimilas, que venían de Santa Marta, y la tambora africana también, que venían precisamente desde África, en esos barcos que llegaron desde Europa, y que recordemos que esta zona del Caribe tenía mayor comunicación con el resto del mundo que con el mismo centro del país. Lo menciona también Gabriel García Márquez. Ese mestizaje maravilloso. Exacto, porque ellos estaban totalmente aislados, y se convirtió todo en el intercambio comercial, se convirtió esta zona en una isla cultural en la que se desarrolló pues este magnífico vallenato. Y también compartirle a nuestra audiencia que Daniel Samper Pisano y Juan Gozaín
fueron también hace más de una década nombrados miembros de la Real Academia de la Lengua, y cuando fueron a hacer posesión hicieron una parranda vallenata, se pusieron de ruana, nada menos que las instalaciones de donde están todos los miembros de número, y hicieron una disertación de vallenato maravillosa. Incluso los acompañó Ivo Díaz, el maestro hijo de Leandro Díaz. Bueno, amigos de Pedagógica Radio, vamos a unos mensajes institucionales y ya venimos aquí en Toma Única. Toma Única de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. Selvas tengo en el corazón, árboles gruesos prietos de ramas, yuyos, retamas, flores de malbón, pájaros en las ramas, todo eso tengo en mi corazón. Alfonsina Storni, escritora argentina. Desde el centro de Colombia, atravesando cordilleras, a través de las montañas, por llanuras y altiplanos, por mares y ríos, ahí están. Son las voces y sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio, tu emisora. Escucha. Es la música del mundo que llega a través de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Intégrate. Une tu voz a la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras. Un saludo del Sistema Solar para Pedagógica Radio, Verbenáutica. Síguenos en Twitter como @Pedagógica Radio y conversa con nosotros con el numeral Soy Pedagógica Radio. Palabras maestras en la Pedagógica Radio. Mi nombre es Lady Caterine Trujillo Ararat, soy de la licenciatura de Español e Inglés, y para mí ser maestro es tener la posibilidad de cambiar el sistema educativo. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción, pero los siglos y la vida, que siempre se renueva, engendraron también una generación de amadores y soñadores, hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción de un mundo nuevo. Gioconda Belli, escritora nicaragüense. Toma Única. En Toma Única, aguja y vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. El vinilo seleccionado para esta toma única es el Paseo 039 del gran Alejo Durán, pero en una versión muy interesante, distinta, de Pedro Laza y sus Pelayeros, a ritmo de fandango. Recordemos que Pedro Laza fue uno de los grandes músicos que ha dado Cartagena, y el fandango es un baile tradicional de la costa caribe de Colombia. Con su orquesta nada menos se hizo célebre por interpretar porros y fandangos. Yo seleccioné este tema por la variación musical que tiene, Jamie, y que quiero que tú y todos nuestros oyentes de Toma Única tengan este sonido.
el maestro Pedro Laza y sus pelayeros con 039. Claro, Pedro Laza y sus pelayeros, y qué bonita la evocación que me hacía Jamie, que te recordó a Guillermo Buitrago, a Julio Bovea, todos estos maestros cultores del vallenato que incluso muchos de ellos trajeron el vallenato al interior del país, ¿no? Por eso esa necesidad enorme de Alfonso López Miquelsen de dar a conocer el vallenato fuera de esa región donde él fue gobernador, ¿no? Inicialmente llega con guitarra, el vallenato con guitarra. Sí, claro que sí, y es que un poco esta parte como de la evolución del vallenato es una historia también muy bonita y que también se puede utilizar como fuente para analizar la construcción del territorio del Caribe o la región caribeña. Y es que, por ejemplo, voy a mencionar un poco 100 años de vallenato con Daniel Samper Pisano y Pilar Tafur, en el que hacen mención a esas escuelas del vallenato que se diferenciaban precisamente por sus ritmos. Entonces ellos hablaban de que hubo varias escuelas y que cada uno tenía como su particularidad en cuanto precisamente a lo que tú mencionabas, a los instrumentos, a la rapidez, al canto. Entonces había una primera escuela, sin embargo esta división es muy subjetiva, hay varios autores que las dividen en diferentes escuelas, sin embargo yo tomo esta como referencia, una primera escuela que se llamaba como Vallenato, ubicada en Valledupar, extendida hasta los pueblos cercanos de La Guajira y el Cesar, de donde nacen los compositores que ya escuchábamos como Rafael Escalona, Leandro Díaz, Emiliano Zuleta, que le aportaron como esos ritmos incipientes al vallenato. La segunda escuela, el vallenato bajero, que comienza en Santa Marta y desciende rodeado de los pueblos de Aracataca, Fundación y Caracolcito, unidos antiguamente pues a la línea ferroviaria, con lo que hablábamos nosotros del tren de la Sabana, abarcando un poco el sur y los puertos del río Magdalena y la Ciénaga Zapatosa, en donde están los mayores jefes, que están los Serna, los Rada y los Durán, que son las familias que tienen como
esos inicios muy fuertes en el vallenato. Entonces lo que tú decías es bastante curioso y diverso la cantidad de escuelas que hay allí. Además estás hablando, y quiero recomendarle a toda nuestra audiencia, de Toma Única, una película preciosa, la segunda película que hizo Ciro Guerra, Los viajes del viento, que es la vida de un juglar con su discípulo, un viaje que arranca en Sucre y termina en Taroa, La Guajira, porque debemos decir con toda la legitimidad que el vallenato no le corresponde solo al Cesar. Tenemos que hablar del departamento del Magdalena, de Sucre, de La Guajira, que le aportaron tanto a esa sonoridad, ¿verdad? Claro que sí, y también recordar los 4 evangelistas del vallenato que fueron los que pusieron la base en el Festival del Vallenato y todo lo que tiene que ver con el vallenato en este caso, que fue Alfonso López Michelsen, que era lo que tú decías, que el primer gobernador del Cesar, antes de su división de la provincia, Gabriel García Márquez, Consuelo Araujo y Rafael Escalona, que son los conocidos como los 4 juglares. Y a propósito de Escalona, estábamos hablando aquí en nuestra mesa de trabajo que también debemos hacer alusión a lo que internacionalizó, potencializó el vallenato, ¿no? La telenovela Escalona, escrita a 4 manos por el maestro Daniel Samper Pisano y Bernardo Romero Pereiro, que proyectó a Vives a unas dimensiones maravillosas, y yo diría, y en esto sí quiero ser justo, que nunca antes los compositores vallenatos tuvieron tantas regalías a raíz de las grabaciones que hizo Vives. Pero a propósito de Vives, tú me contabas una anécdota cuando estuviste en Brasil, que hablabas del vallenato y en realidad la única alusión que tienen es de Vives o Shakira. ¿Por qué no le cuentas un poco a nuestra audiencia cómo fue ese intercambio, qué fue socializar esta experiencia del vallenato, folclor neto colombiano, en esas instancias tan maravillosas como lo es el Brasil, un país tan rico musicalmente? Sí, claro que sí. La experiencia fue bastante particular, y es que tuve la posibilidad de presentarlo como ponencia y también como proyecto, en donde hacíamos como un taller donde yo presentaba pues la propuesta didáctica con toda la unidad ya completa, y les proponía a ellos pues la escucha del vallenato. Escuchamos una canción precisamente por Carlos Vives, se llamaba Amor Sensible. No sé si tú la tienes por ahí. Sí, Amor Sensible. Y la teníamos por ahí y la escuchamos, y para ellos era bastante como curioso, raro, por así decirlo, pero ellos reconocían el acordeón. Entonces yo me puse a investigar, y es que el acordeón, como tiene sus raíces alemanas e italianas, allá en el Río Grande del Sur, donde yo estuve, en la parte sur de Brasil, las raíces que tienen son también alemanas e italianas. Por lo tanto, casi de inmigrantes, me contabas tú, llegó mucho alemán, muchos. Exacto, entonces por lo tanto el acordeón era un instrumento muy conocido, pero nunca habían escuchado como ese vallenato que yo les estaba proponiendo, el vallenato tradicional, y para ellos fue bastante curioso y les gustó muchísimo. Yo creo que lo relacionaron con los grandes poetas del Brasil, con Antonio Carlos Jobim, con el propio Vinicio de Moraes. Jamie, vamos a compartir con toda nuestra audiencia Diosa de la Serranía, ese tema del maestro también Santander Durán Escalona, porque creo que nos puede dar unos referentes muy lindos de cómo utilizarlo. Habla del paisaje, habla del lugar, habla de la atmósfera, que es de lo que estamos hablando hoy en nuestro programa. Una historia muy bonita, y realmente es uno de los vallenatos, es un son muy lindo, tiene una letra realmente muy romántica para esos románticos que les gusta el vallenato romántico. Mira cómo se va, mira cómo se va la noche en la montaña. Mira cómo se va la noche en la montaña. Y con el frío de la mañana llegará el eco triste de mi casco a tu ventana. Y con el frío de la mañana llegará el eco triste de mi casco a tu ventana. Y llegará, y canto errante como vagando una pena. Sobre tu lecho la última rosa
Única de la Pedagógica Radio. Bueno, y cómo no escuchar a estos juglares de una dinastía total que la arrancó el gran maestro de la gota fría, Emiliano Zuleta Vaquero. Escuchábamos a los hermanos Zuleta siendo la diosa de la serranía. ¿Por qué este tema? Debo decirle a toda nuestra audiencia que los temas fueron seleccionados por ti. Sí, claro que sí. Digamos que este tema a mí me gustó muchísimo porque la letra evoca precisamente como ese sentimiento que uno tiene al conocer por primera vez a la Sierra Nevada de Santa Marta. Es que es complicado para nosotros los profesores como hacerles llegar, crear como esa imagen mental a los estudiantes cuando no la conocen. Entonces, no sé si tú recuerdas la primera vez que tú conociste el mar, profe. Total. Y es que es una experiencia realmente casi que sin palabras, uno no lo puede como describir. Entonces, encontrar temas en donde el mismo compositor se sienta frente al mar, mirando a la serranía y piensa en su amada, pues realmente es muy evocadora y es muy sensible, muy sentimental, por así decirlo, que era lo que yo estaba buscando, pues, incentivar en los estudiantes. Y por todo el análisis de información que hicimos se logró. Hiciste la práctica en el Colegio Eladia Mejía. ¿Cómo recibieron los niños esta propuesta? Les gustó muchísimo. Yo trabajé con ellos con el ciclo tercero, es decir, de quinto, sexto y séptimo trabajamos con ellos este proyecto. Fueron diversas las temáticas que se tuvieron que adecuar también al currículo y a las exigencias, en este caso del Ministerio de Educación, para que ellos no llegaran como a no complementar como su trabajo que ya venían siguiendo, sino más bien adecuar las temáticas y las canciones a lo que ellos estaban como estudiando en ese momento. Entonces el proyecto fue realmente muy bien acogido. A ellos les encanta la música es un lenguaje universal realmente, y pues mi temor era que no lo acogieran precisamente por sus gustos musicales, pero cuando se hizo todo el bagaje y se les habló y como que hicimos un estudio primero
anterior o posterior, antes de iniciar nuestro proceso. Hicimos todo un estudio de análisis de las letras de las canciones y realmente ellos se apropiaron. Yo los escuchaba por ahí en el pasillo cantando su zona bananera, entonces era muy particular, muy curioso. Y también fue muy lindo el puente que hiciste con los padres, ¿no? Porque estoy seguro que estos niños llegaban a casa a contarle a sus papás cómo había sido la clase, bien alejada de esas clases de geografía tradicional, con una cartilla, lo totalmente opuesto a esta pedagogía viva, ¿no? Vital que queremos hacer, una pedagogía horizontal como la que nos decía el maestro Paulo Freire, ¿no? Sí, realmente el proceso se hizo gracias a la enseñanza para la comprensión, que era a la apuesta que yo le estaba como, valga la redundancia, apostándole a la enseñanza para la comprensión, y que ellos asumieran desde conceptos muy básicos de la geografía, asumieran posturas incluso hasta críticas y sociales de su contexto y reconocer lugares tan bonitos de nuestra región Caribe. En Toma Única, El Escape. Bueno, Jamie, como es habitual, llegó el momento que hemos denominado aquí con nuestro equipo de trabajo de la emisora Voces y Sonidos que enseña, la emisora institucional de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, que el invitado nos seleccione una película, un libro y bueno, creo que aquí es obvio, una música, un cantante de sus afectos. Entonces quisiéramos expandirte, darte la voz para que, si te parece, hablemos qué película te ha marcado, que tú crees que también puede ayudarle aquí a todos nuestros oyentes para empaparse un poquito de esa pasión, de ese amor que tú transmites, como por ejemplo este tipo de investigación. Sin duda alguna, tú ya lo habías mencionado antes y fue Ciro Guerra con Los Viajes del Viento, que esa película realmente trastocó todo lo que yo estaba buscando en cuanto al propósito de la investigación, y es que ahí también se presenta no solamente como parte de la historia del vallenato, sino como ese sentir y esas zonas y esos paisajes que tú alcanzabas a divisar en la película eran increíbles. Por ejemplo, ahí aparecía también el famoso este personaje que era como el que llegaba y contaba todas las historias de lo que ocurría en la zona, cantando, así como lo hacían tú me corregirás, en los llanos, cuando llevaban al ganado, que cantaban también, así nacían el canto de la música llanera. Así mismo pasaba en la región Caribe, que era como este personaje que tenía que contar todas las historias y sus versos con el acordeón en el hombro. Entonces era bastante particular y poder verlo en la película fue muy, 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 muy bonito. Hay que decir abiertamente que esta formación que dio la Universidad Nacional a través de su escuela de cine, recordemos que Ciro es de allí, y casi todo el equipo de trabajo de esa producción es gente con un perfil muy, muy sensible, muy humano. Recordemos también como hecho adicional que la película quiere hacer también una memoria de las lenguas que hablamos en nuestro país, que erróneamente solo nos jactamos de decir que hablamos el mejor castellano de América Latina, pero tenemos invisibilizadas, creo que son más de 70 lenguas las que tenemos, y en la película se dio la oportunidad, incluso en esas imágenes bellísimas donde está, creo que la cuarta generación de batata en pleno San Basilio de Palenque, hacer el lenguaje afro, o en La Guajira el dialecto que hablan en La Guajira. Exactamente, y es que rescatar esa identidad, esa cultura, que no es simplemente como decir somos de una cultura diversa, sino de realmente reconocerlas y apropiarnos de cada una de ellas, es bastante importante. Recordemos que lleva más de 50 años este proceso del vallenato para llegar a popularizarse en Colombia e incluso en el mundo. Desde que nació como las colitas, se les llamaba al final de las fiestas de la élite, donde celebraban, por ejemplo, bodas o matrimonios,
y que al final los trabajadores eran los que cogían los instrumentos y empezaban a tocar al final de las fiestas, y esas eran las famosas colitas, y cuando ya se iba la orquesta pues principal, ellos tomaban el lugar de la orquesta, y así empezaron como a apropiarse de este género, y que después comenzó a ser muy popular con las famosas piquerías, lo que tú nos contabas, las parrandas, las olas migratorias, porque cuando se empezó a extender esto, Santa Marta empezó a comunicarse más con la capital, pues empezó a popularizarse de una forma casi que instantánea. Y ese espíritu que tú cuentas, yo creo que Ciro lo logró. Trabajó con actores naturales e incluso yo debo decir abiertamente que me jactaba de haber ido a esos lugares, pero en realidad los sitios, los lugares que muestra esa película les permitieron incluso las comunidades en la Sierra Nevada de acceder a lugares sagrados. Es una película que nos mostró otra Colombia, porque ver el país desde las ciudades es muy diferente a este país que nos ha mostrado Ciro Guerra. Bien, y a propósito entonces de un libro, ¿qué recomendación nos podrías hacer? Creo que ya lo has mencionado, pero profundiza un poco. Sí, claro que sí. Un pilar en la investigación fue 100 años de vallenato, de Pilar Tafur y Daniel Sampier Pisano. Realmente fue muy coherente y muy pertinente toda la información que nos traía a nosotros estos dos investigadores. Realmente todos los datos, las experiencias muy completas, y fue como el libro pilar para que esta investigación tuviera como sus datos, sí. bien. Además tiene 6 CDs, son 107 cantos vallenatos. Es una publicación de la editorial Aguilar y que en realidad es una recomendación maravillosa. Pilar y Daniel siempre han estado muy al tanto de hacer trabajos sobre música. Hicieron uno del gran bolerista, cantante, compositor Sofronín Martínez Precioso, que incluso daría para hacer otra toma única. Y a propósito, para terminar, un músico, un cantante, si te diría con qué vallenato te quedas. Ay, no, es muy complicado, es difícil. Sin duda alguna yo dejaría a Rafael Escalona con todo el legado que nos dejó, todas las canciones que nos aportó, y me quedaría con Rafael Escalona. Y decirles a nuestra audiencia que incluso en estos 100 años de vallenato, en los 7 cantos, hay unas cosas maravillosas inéditas. El propio Escalona cantando, que pocas veces lo pudieron grabar. Claro que sí. Bueno, amable audiencia, Jamie, muchísimas gracias. Te queremos agradecer desde Voces y Sonidos que Enseñan tu participación hoy. A ti, Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por esta experiencia tan bonita, y a todos ustedes por estar escuchando. Esta toma única también fue un pequeño pero sentido homenaje a todos nuestros compositores vallenatos, en especial a los maestros Leandro Díaz, Emiliano Zuleta Vaquero, Alejo Durán, Rafael Escalón, Adolfo Pacheco, Lorenzo Morales, Santander Durán, Diomedes Díaz, Carlos Huertas, Calixto Ochoa y Chema Gómez. Les acompañaron en el Control Master Elkin Gómez. Un saludo fraterno a Yolanda Barrantes y a David Hernández en publicidad, en comunicaciones, y desde luego un saludo a nuestra directora, Carolina Alfonso. Los espero en la próxima toma única. Hasta el miércoles. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.